dice que la cultura no vende en este país, para mí es mentira, porque un pueblo sin cultura es un pueblo condenado al oscurantismo. Así es, pero tú ves que la mayoría de televisión que tenemos a nivel nacional es televisión basura, no es por nada, pero eso guerra, combate, programas como esos que no se ofrecen, ¿no? Entonces yo creo que sí es cierto que la cultura está en un poco más de inversión pública, apenas el 3% del presupuesto de la cultura y todo eso lo utilizan para cosas deportivas. Al final yo creo que es una tarea que tenemos todos, ¿no? Redes sociales, ciudadanos, autoridades, todo lo que vamos a hacer del país progrese en educación y no sea el único lugar pensando, ¿no? Es increíble, tenía una obligación casi moral de invitarte a mi programa. Yo te agradezco mucho por haber venido aquí a este programa, verdaderamente lo que tú dices, ¿no? Es increíble cómo los canales de televisión nacionales están orientados a endurecer prácticamente la mente de los peruanos. O sea, ¿qué es noticia ahorita en este país? Cuando Wiki sale desnudo mostrando sus atributos que la naturaleza le ha dado. O cuando una bebé se pelea con otra por traquear con uno de los. Es increíble. Y los fines de semana con eso, y es increíble ahora que el programa documental, ¿no? Lejos de pasar por reportajes de nuestro país, pues se dediquen a la farándula. Pero bueno, es algo contra eso. Yo creo que el paso es uno de ellos y la ciudadanía también puede elegir eso por remoto. Aparte de eso, acompañar también de repente la televisión en la lectura. No es lo mismo leer un libro que leer un libro cuando uno se va a un viaje, cuando uno sale en el campo, cuando uno se va con la familia. Eso habla de los niños, les va no solamente a dar mayor desenvolvimiento, sino que lees un poco cuáles son los 7 secretos de la gente altamente eficiente, la gente competitiva, que tiene un buen desempeño en el mundo laboral, justamente La que logra la excelencia. Exacto, uno de los 7 secretos era leer diariamente al menos una hoja o 2 de algún libro. Eso era en la mente una frescura reactiva de neuronas, está científicamente ¿Por qué comprobado. crees que en este país la gente lea poco lee? Porque estamos inclusive últimos en compresión de todas, es increíble. Así es, eso parte básicamente, yo creo, más allá que del gobierno o de lo regional o de marcar, yo creo que son parte de los padres. Si los padres no le inculcan eso a sus hijos desde chicos y en lugar de decirle ten 2 horas de televisión, 1 hora de televisión y 1 hora de lectura, ¿no? Y la lectura no es aburrida. Yo recuerdo de chica leí Vuelve a Otro Mundo en 80 días y es un libro fabuloso. Es como que tú te vas de viaje y no necesitas mucho dinero, necesitas un libro y vas de viaje, visitas distintos países, conoces historias, te llenas de una energía tremenda. Padre me lo hacían de chica porque no había mucha economía en el y bueno, había que distraerse de alguna manera y me decían, oye, vas de viaje, es tu boleto. Entonces es lo mejor que los padres pueden hacer con sus hijos, darles esa creatividad, esa oportunidad. Inclusive para que, yo dice, la primera educación comienza por casa. No solamente está en los colegios, sino la educación comienza por casa. Si los padres no orientan a los niños en esto que es muy saludable, que es la lectura, vamos a tener un país como el que tenemos, lamentablemente. Pero son políticas de Estado ya en temas educativos que tienen que reformarse, replantearse para ver que este problema de la educación, este problema de la cultura, del arte, es indispensable en los países, porque un país, como decía César Vallejo, el arte es la voz genial que viene del pueblo y va hacia él, ¿cierto? Entonces hay que aprender de estos grandes hombres que nos dejaron un legado tremendo. Yo quisiera, por ejemplo, hablar un poco de la planta de Tomás, no sé si tú habrás tenido la oportunidad de ir a Caucato. En Caucato están haciendo los monteros, aquí en Pico, Pico, en San Clemente queda. Allí estudió el señor Abraham de Lomar, estudió el caballero Carmelo, ¿sabes? Sí, esa es una de las magistrales ahora que viene, y yo creo que mucha gente dice no hay otro programa de Lomar, y nos hemos quedado, hablando de eso, son grandes, pero no es que nos hayamos quedado, hay muy buenos escritores en Ica, jóvenes, que escriben cosas en futuro, están en la universidad
también es el centralismo de todos los actores y los provincianos nos ven como ciudadanos de segunda clase muchas veces. Por eso a mí, cuando yo entré a internet para ver un poco de la vida de David Loaiza, porque tengo que investigar un poco de quién eres, cuál ha sido tu trayectoria para poder llegar a una entrevista que sea atractiva. Si no sé nada de ti, ¿cómo te voy a preguntar algo? ¿No? Entonces, ahí me impresionó verte en un escenario, en un auditorio donde habían periodistas de los medios nacionales y donde estabas presentando tu libro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Te juro que yo pensé que ahí a la Feria Internacional del Libro iban a haber muy 10 personas, por la provincia, pero te juro que me quedé tan sorprendida, a veces me caigo para atrás, que había 250 personas, aún habiendo tantos autores, porque en la Feria Internacional del Libro se presentan autores como Jeremías Gamboa, Mario Vargas Llosa, está Jaime Bailey, estaban esas paralelas, y entonces quizás mucha gente diría, pues no puede poder no llamar la atención, pero en realidad la gente de Lima tiene otra mística, incluso tienen costumbre de ir a esta feria de libros, hay 500 o 600 personas cada día, y por horas, ¿no? Por horas se ha habido medio millón de personas en todos los días de feria, en Lima se han vendido cantidad de libros, y fue muy grato, y eso es lo más importante, más allá del dinero, porque un escritor en el país no gana un sueldo, el único que lo gana es Mario Vargas Llosa, porque también tiene una trayectoria tremenda, claro, de muchos años, pero los demás escritores tienen que hacer camino. Entonces es mucho más el amor que uno tiene por el arte de la escritura, y reconocer eso de parte de la gente, de los periodistas, es lo mejor que uno le puede hacer, porque te inspira a seguir escribiendo. De hablarme de Omar, ¿qué enseñanza puedes sacar? Te podría decir que el libro está inspirado en la Cama de Omar, porque la historia, o digamos, hace que él como hielo, pues tenga mucho de arrastre tradicional, que se acoja de lo que hablamos ahí, por ejemplo, hablar de Payares, hablar de Pucaje, hablar de las lunas, hablar de la tradición maravillosa. Esas cosas nos llevan a nosotros a tener identidad, y eso era algo que teníamos presente, pero en realidad la identidad se va perdiendo cuando uno de repente se va al extranjero, cuando uno de repente no ama su propia tierra, cuando vamos a mostrar son costumbres que nos hacen no querer. Es una parte fundamental del problema que tenemos en Ica, la falta de identidad. No hay mística hacia lo nuestro. Y fíjate que eso pasa más, o hay mayor aprecio por la tierra, por el agua, incluso en la sierra. Por ejemplo, hacen pago a la tierra, la gente está muy unida. Yo creo que en la sierra todavía Sus raíces naturales están más fuertes. Y ellos trasladan sus costumbres aquí a la costa también, porque tienen sus asociaciones de residentes y traen su santo que tienen, sus costumbres, sus carnavales, sus pachamancas. Es increíble. Sí, y por eso decía que en el caso de Aurora del Mar, por ejemplo, rescata mucho esa tradición en su vida misma, en sus historias, en sus libros, y eso es lo que no podemos perder, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos copiar buenamente, porque dicen que cuando uno lee a un autor siempre, no es que se copie, pero se inspira en algo, ¿sí? Entonces algo tiene el libro también de eso, y yo creo que es uno de los escritores que, si bien es cierto, marcó mucho en la literatura peruana. Actualmente hay muchos que también lo están haciendo, hay un boom literario en nuestro país. Y hay una cosa, antes que se me vaya la cabeza, que hay una cierta similitud entre lo que haces tú y Abraham Eduardo, porque ahí no se sabía si definir como escritor o como poeta. Sí, algunos dicen, bueno, yo soy poeta, ¿no es cierto? Sí. El otro después dice, bueno, yo soy escritor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser poeta y un escritor? Lo pongo muy práctico. Me decía Manuel Cabrera, que es uno de los escritores peronistas que me asesora mucho en el tema de literatura. Escribir poesía es como ir en un hielo, ¿no? Es como ir en algo, uno sueña, uno vuela, uno cree en un mundo mejor y traspasa la frontera del arte, porque escribes con una intensidad que muchas veces se traduce en un verso que enamora. La poesía es infinita, es incita, como decía también uno de los
grandes poetas, José Martí, que yo admiro mucho, y al final de todo la poesía te traslada a un paraíso increíble. Es maravilloso. ¿Por qué dicen que la poesía es limpia? Es limpia porque es lo que tú sientes dentro de tu alma. La poesía te puede nacer en unos 5 minutos y tú llenas tu hoja en blanco. Me ha pasado muchos poetas con los que he conversado, y eso es algo que te nace de adentro. Puedes de repente, a mí me pasó hace poco, bueno, cuando yo empecé a leer, presentaban noticias muy trágicas y me contaba la nueva de la cosa, y yo vi esa noticia y en la noche yo estaba escribiendo un poema sobre esa tragedia. Eso te puede afectar o te puede inspirar. Las dos cosas. Dicen que los poetas somos seres eternamente nostálgicos. Muy hipersensibles. Sí, y tenemos una tristeza muy grande o quizás un deseo de que el mundo cambie. Si yo tuviera que preguntarte, como se le pregunta a los poetas, ¿cuál es la musa que inspira tu obra? ¿Cuál sería la musa para leer? O sea, lo que quisiera, por ejemplo, la gente común es saber en qué momento sale esa parte mágica de adentro. Ahora, Los poetas, ¿qué es lo que te inspira? Hay que estar en un estado anímico especial para escribir. O en cualquier momento se puede. Puede ser en dos momentos, pero la poesía se da en momentos significados. Cuando uno está en una profunda tristeza por algún motivo, ya sea externo o interno, o cuando uno está en un momento de alegría, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de mi hija, una de las cosas maravillosas que me inspira ahora a hacer el cuarto libro que vas a ver de poesía, el hecho de tener una persona al lado, cuando tú amas, tu esposo, o tener unos padres, o de repente encontrarte con un niño en la calle y te enseña algo. Entonces son momentos muy marcados. Cuando uno está pasando un momento difícil, de tristeza, o cuando uno está pasando un momento de alegría. Los poetas somos así, a veces vemos alguna cosa y empezamos a hacer poesía y la nada. Es como, por ejemplo, ya que me vienes a tratar este tema de que uno puede estar triste, la tristeza, a que escriban cosas tristes, de repente triste, escriban cosas alegres, como César Vallejo, ¿no? Y sí, para mí César Vallejo se adelantó a su tiempo. Sí, como todos los escritores de no era entendido de él. No, y muchos hasta ahorita no lo entienden, porque su poesía es bien compleja. Cuando él hablaba, sin muy lejos nomás, cuando hablaba de los Heraldos Negros, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como cuando la resaca de todo lo sufrido se imposa en el alma, llevaba al extremo el sufrimiento. Pero eso es muy cierto, si te das cuenta de eso nos pasa a todos, la tristeza, la angustia. Imagínate que Dios te odie. Es Dios un extremo, o a veces eso es lo que sienten muchas personas, porque a veces cuando se muere un familiar, no, Dios es malo, me odia, se ha olvidado de mí. Se ha olvidado de mí, y eso es lo que pasa. Entonces yo creo que César se refería a eso, César Vallejo, y muchas otras cosas que nos suceden, como tú dices, la de los tiempos, igual Jorge Basadre, Manuel González Prada, Manuel Lucha, habla de la política hace 70 años, lo escribe, y es como que si tú estuvieras ahorita conversando con él, te estuviera contando lo que está pasando. Lo que me impresiona de Vallejo es que se adelantó a su tiempo de una manera increíble. Yo lo pienso en estos momentos de escribir una poesía o un poema como que estuviera en el momento actual, ¿no? Y es como son estos genios de la literatura que nacen y que son incomprendidos muchas veces, que tienen la capacidad de predecir su propia muerte, ¿no? Vallejo decía, me moriré en París el jueves de un día que Dios, no sé, murió el jueves, pero lo que murió el miércoles de la noche para el jueves. Claro, pero casi acierta, increíble, ¿no? O nuestro amigo Argueda, ¿no? Era tan sensible Argueda, se quitó la vida lamentablemente, pero fue el que nos dio una lección, porque él lideró la corriente del indigenismo aquí en este país. Y mucha gente lo recuerda por eso, ¿no? Y muchos luchadores sociales, por su condición sensible, no puede ver la explotación, la miseria. Tenemos eso, además que hay una cuota de misticismo en los escritores, porque sucede que se digan voces internas, y no estamos hablando acá de astrología, pero ni de que se está volviendo loco, porque a veces está escuchando voces en su cabeza y puede tratar de otra manera. Por ejemplo, la Biblia, los profetas que escribieron tuvieron, por ejemplo, la guía de Dios para hacerlo, ¿no? Entonces, en el caso de los escritores hay como sueños que a uno se le revelan o voces que uno escucha en un momento dado de calma y te dicen cómo
yo no conocía la historia, no conocía a las víctimas, pero sentí que era una necesidad, ¿no? Tenía que hacer. Yo creo que eso le ha pasado a la mayoría de escritores. Algunos han llegado a extremos, por ejemplo, como comentaba los suicidios. Es tanta la presión que se siente, es tanto la sensibilidad que uno puede tener, que si no lo sabemos controlar a tiempo, sí, podría hacer cosas intensas, ¿no? Pero yo creo que estamos en un tiempo en el cual podemos explorar estos artes y sobre todo ayudar a mucha gente a poder transmitir esa sensibilidad y poder hacer cosas por el mundo. Tenemos una misión, yo creo, todos en la tierra y los escritores más aún, una misión para la gente. Yo escuchaba a Miguel Ángel Cornejo cuando decía que a nadie le gustaría que en el epitafio de su lápida escribieran aquí nació, creció y murió y nunca supo para qué sitio. Te escuché que dijiste en una de las entrevistas que te hacen que decías que toda persona tiene una misión en la vida, escribir un libro, sembrar un árbol y no mencionaste criar un perro, sino criar un hijo, cambiarte el perro. Entonces encontrar la misión que tienes que dar en tu vida de vivir, amando el porque estos libros te van a hacer que trascendas en el tiempo y en el espacio. Yo creo que no